Procesamiento y optimización de consultas, parte 2. Join. Para que puedan probar las consultas, tenemos un esquema de datos, ¿no? Que además lo pueden consultar en sqlfiddle.com, y vamos a tener los links allí para que puedan probar las consultas y experimentar con ellos. Bueno, tipos de join. Tenemos el cross join o producto cartesiano. Este nos devuelve todas las n filas de la tabla R, se combinará con todas las m filas de la tabla S, obteniendo n por m filas, ¿no? Debe estar muy bien justificado porque se precisa un producto cartesiano. Y aquí tenemos dos formas de definirlo. Una es haciendo un select común, pero al no poner condición entre las tuplas, lo que hace es combina las dos tablas y las tuplas en forma de producto cartesiano. La otra opción es ir y explícitamente poner las condiciones de producto cartesiano en el join, ¿no? Aquí tenemos una consulta que podemos seguir. Eh, entonces podemos abrir en una nueva tabla la consulta y aquí vemos que tenemos nuestro esquema de tablas, la consulta que acabamos de resolver y aquí abajo nos aparece el resultado. Vean que el resultado tiene 600 registros. Esto es porque las tablas que estamos manejando, una tiene 30 registros y la otra 20. Entonces el producto de cartesiano va a tener 20 por 30 registros, 600 registros. Para las otras consultas, si ustedes quieren ver, simplemente sigan el link y pueden ver los resultados, modificarlos y ver cómo funcionan, ¿no? El esquema está diseñado con estilo de MySQL. Join interno o inner join, ¿no? Son joins en los que se combinan las filas de dos o más relaciones creando filas con los datos de ambas, siempre que se cumpla una cierta relación que las vincula, ¿no? O sea, solamente va a mostrar la combinación de las dos tablas si la condición se verifica para los atributos de las dos tablas, ¿no? Ese es el join típico. Una de las formas es poner explícitamente inner join y la otra es poner en el where la condición de igualdad. El natural join es el conjunto de todas las combinaciones de filas de las relaciones R y S que tienen igual valor para los atributos de nombre común a ambas tablas. O sea, tienen que tener los mismos nombres, también el mismo dominio, o al menos dominios compatibles, y deben tener, para obtener un resultado, los atributos con valor igual, ¿no? Es un XJoin donde los atributos de igualdad se dan en forma implícita, no hay que ponerlos explícitamente, simplemente en el select ponemos natural join y nada más. Ahí pueden hacer el ejemplo. Tipos de join, por distintas razones estos son algunos grupos que se declaran, que en realidad pueden ser de cualquiera de los otros, pero por ejemplo el XJoin es cualquier join que sea estrictamente por igualdad, o sea, lo único que tiene son condiciones de igualdad entre atributos de las diferentes tablas, ¿no? En cambio, los theta join es un join que utiliza comparaciones, pueden ser rangos o pueden ser algún tipo de relaciones, pero entonces tienen mayores, menores, menores iguales, diferentes y cosas por el estilo, ¿no? Esos son todo el conjunto de joins tipo theta join. También self-join son los casos de autorrelaciones, o sea, son tablas que están relacionadas consigo mismo, mediante alguna clave foránea o alguna relación entre los atributos. Semi-join son los joins en los que aparecen sin repetirse las filas de una tabla o relación solamente si tienen referencia con la otra tabla o relación. O sea, la idea es que yo hago un join, es igual que el join común o join interno, pero me restrinjo a hacer una proyección solamente de los atributos de una de las dos tablas, no de las dos, ¿no? Entonces allí yo puedo tener left semi-join, o sea, semillón izquierdo, donde nos quedamos con la tabla de la izquierda, y right semillón, o sea, semillón derecho, y nos quedamos solamente con los atributos de la tabla derecha.
Division join. El division join es uno que da bastante trabajo, ¿no? Y da como resultado las ocurrencias de la tabla R que están combinadas con todas las ocurrencias de la tabla S. Por ejemplo, los estudiantes que tomaron todos los cursos. Aquí vemos que el division join tiene varias equivalencias en álgebra relacional. Ahí estamos mostrando simplemente una de las varias. Pero así como hay varias representaciones, también tenemos varias formas de resolverlos con sentencias SQL. Entonces aquí tenemos varios mecanismos, hay varios ejemplos para resolver el division join utilizando SQL, ¿no? Con sus vínculos para SQL Fiddle para que puedan ver los resultados. Aquí tenemos otros ejemplos más. Aquí hay una explicación de uno de los ejemplos más típicos, ¿no? Entonces seleccionar los R que están vinculados a todos los S, ¿no? Y tal que cumplen alguna condición, etcétera, ¿no? Aquí pueden ver una ayuda para construir ustedes sentencias que hagan el division join con SQL. En particular, el artículo que está allí abajo es una muy buena descripción de distintas formas de resolver el division join con SQL y un análisis de los problemas de desempeño y las facilidades que pueden tener distintos sistemas de base de datos. Recomiendo que lean ese artículo. El outer join son join que tienen los datos del inner join, pero cuando una fila no tiene una fila de la otra relación para vincularse, entonces se rellenan los datos faltantes con alguna condición, generalmente con nulos. Y hay tres variantes. Una es left outer join, o sea, lo que yo voy a hacer es me voy a quedar con todas las combinaciones de las tuplas RS que son iguales y sus atributos comunes. Además se agregan las tuplas de R que no tienen tuplas coincidentes de S, o sea, me quedo con la tabla de la izquierda, o sea, la tabla de la izquierda siempre la muestro y la tabla de la derecha solamente muestro cuando no hay relleno con nulos. El right outer join es lo mismo pero para el lado de la derecha, siempre muestro la tabla de la derecha y la tabla de la izquierda. Si hay datos muestro los datos y si no relleno con nulos. El full outer join lo que hace es la combinación de dos. Es si tengo las dos tablas, aparecen los atributos de las dos tablas. Si tengo solo una de las dos tablas, va a aparecer los atributos de esa tabla y los de la otra van a estar rellenados con nulos. Anti-join, estos son el caso de la negación. O sea, lo que en vez de aparecer los atributos de la tabla que tienen referencia en común con la otra tabla, en este caso aparecen las filas que no tienen relación con los atributos de la otra tabla. O sea, estamos haciendo de alguna forma la negación de la condición. O sea, queremos los atributos, las tuplas que no cumplen. Y por supuesto, tenemos un anti-join derecho y un anti-join izquierdo. Esto es que da como resultado las tuplas para las cuales no hay una tupla de R relacionada en el join. En el fondo, todos son el resultado de alinear las filas de dos tablas de forma que los campos de referencia cumplan con alguna condición. Y para las filas de ambas tablas que cumplen la condición o que no cumplen, se devuelve alguna combinación de los campos que las componen. Desde el punto de vista mecánico, de bajo nivel, que al que vamos a trabajar nosotros, esta es la definición que nos interesa. O sea, todas las otras se traducen simplemente en algún tipo de alineación de las tablas en función de las propiedades de los atributos de los campos y un mecanismo de decisión sobre con qué atributos nos quedamos para resolver la consulta. Entonces vamos a ver las distintas implementaciones de join. Tenemos el nested loop join. Es el algoritmo por defecto de fuerza bruta. Para cada registro R de la tabla R, que es el loop externo, o sea, pensemos que vamos a tener un loop externo que se va a recorrer y después un loop interno que va a recorrer la tabla S. Obtenemos cada registro de S y se verifica si satisface la condición del join. Y el costo va a ser el producto de las tuplas de R por el producto de las tuplas de S o el producto de los bloques de R por los bloques de S.
¿no? Si lo hacemos en forma de bloques, que es más eficiente. Eh, este Nested Loop Join lo hacemos porque las dos tablas están desordenadas en el atributo del join, del XJoin. O sea, no hay ningún orden entre las dos tablas y no tenemos más remedio que comparar todo contra todo. Entonces, eh, una forma de optimizarlo un poco mejor es decir, bueno, la tabla R la voy a leer bloque a bloque y para todas las tuplas de cada bloque lo que voy a hacer es voy a comparar con el bloque S, ¿no? Entonces en ese caso yo tendría este costo. Leo todos los bloques de R y para cada tupla de R voy a buscar, hacer la búsqueda total en todos los bloques de S para ver qué joins puedo hacer con todas las tuplas. Esto lo podemos mejorar, hacerlo por bloques. Por ejemplo, lo que se llama Nested Block Join. En este caso, comenzamos con R y vamos a recorrer cada uno de los bloques de R. Para cada bloque de R vamos a tomar todas las tuplas de ese bloque y las vamos a comparar con todas las tuplas del bloque seleccionado de la tabla S. Una vez que terminamos con las tuplas del bloque S, seguimos al siguiente bloque S y vamos construyendo el resultado a la derecha, ¿no? A medida que vamos recorriendo ese, vamos construyendo más resultados del join. Una vez que terminamos con ese, vamos al siguiente bloque de R y volvemos a procesar todo ese, ¿no? Construyendo el resultado en la derecha. Y así vamos recorriendo R y para cada bloque de R recorriendo todos los bloques de S, ¿no? El Nested Block Join es el algoritmo por defecto de fuerza bruta para cada registro R del outer loop, obtener cada registro de S del inner loop y se verifica si se satisface la condición del join. En sí lo que lo estamos haciendo es por bloques, entonces el costo va a ser igual a la cantidad de bloques de R multiplicado por la cantidad de bloques de S. Lo podemos mejorar todavía. Si nosotros tenemos un buffer lo suficientemente grande, por ejemplo que tenga M bloques, en ese caso lo que hacemos es el outer loop para la tabla R, en vez de leer un solo bloque, leemos todos los bloques que podamos, ¿no? En general M-2. ¿Por qué M-2? Porque precisamos dos bloques, uno para leer la tabla S y otro para escribir el resultado. Entonces por eso es M-2. El tema es que el bloque, la tabla R se va a leer a cantidades de m-2 bloques y esos m-2 bloques se van a comparar uno a uno a todos los bloques de la tabla S. Por lo tanto, la fórmula mejora un poco. Vamos a tener la cantidad de bloques de R más bloques de R dividido m-2 multiplicado por los bloques de S, que esto es bastante mejor que lo que habíamos visto antes. Index-Based Nested Loop Join. Se usa una estructura de acceso para obtener los registros que tienen referencia común. Si hay un índice para el atributo de relación de una de las tablas, se recorre la otra como outer loop y la del índice como inner loop, ¿no? Entonces, la idea es que yo estoy recorriendo la tabla de la izquierda y para cada valor de la tabla de la izquierda hago una búsqueda en la tabla de la derecha utilizando un índice, por ejemplo un árbol B o lo que fuera, ¿no? Acá vemos que entonces yo voy a tener que leer los bloques de la tabla R más por cada una de las tuplas el costo de buscar en, el, en la rama de la derecha. Aquí tenemos varios ejemplos dependiendo si tenemos índices primarios de agrupamiento, etc. El Sort Merge Join o Merge Join. Si los registros de R y S están ordenados físicamente por el atributo de relación en la tabla, podemos hacer el join más eficiente que hay. Entonces generamos un cursor o una lectura secuencial para cada tabla que se va recorriendo y se van comparando los valores de referencia de ambas tablas, ¿no? Vamos haciendo una especie de corte y control de forma que si son iguales se responde con una fila de unión. Si uno es mayor que el otro, se avanza a la siguiente fila en la tabla en el valor menor hasta que una de las tablas se termine. Si las tablas no están ordenadas, pueden ser ordenadas previamente mediante sorte externo, que ya vimos.
El hybrid merge join es una variante en la que si una o ambas tablas tienen un índice con capacidad de recorrer los registros en orden, podemos usar ese índice, ¿no? Pero puede tener variantes de costos. En general, los mecanismos con índice tienen un costo algo mayor. Entonces, podemos hacer ordenar las tuplas de R y de S. Aquí vemos un algoritmo para ordenar las tuplas de R y S, ¿no? En block sort merge join. Y entonces, una vez que tenemos las tablas ordenadas, vamos a recorrer tupla por tupla para obtener un resultado de los joins, ¿no? Entonces tomamos el menor valor de las tuplas para el primer bloque tanto de la tabla de R y S, comparamos. En el caso de que no sean iguales, la que es menor, vamos a la siguiente tupla, ¿no? Y recorremos la siguiente tupla, si sigue siendo menor, hasta que lleguemos a una situación de igualdad. Cuando tenemos la situación de igualdad, escribimos en el buffer, en la primera tupla, el valor del join, ¿no? Y seguimos procesando hasta que nuevamente encontramos otra coincidencia. Y de esa forma vamos recorriendo. Cuando se nos terminan todas las tuplas de un bloque, leemos el siguiente y vamos recorriendo hasta que encontremos todas. Una vez que en el buffer llenamos un bloque, entonces podemos escribir al disco el bloque en la tabla de resultados y seguimos procesando todas las tuplas hasta que encontramos coincidencias o hasta que se nos terminen las tablas R y S. En ese caso, con el último bloque lo escribimos como parte de la solución del join entre R y S. El merge sort join, bueno, las restricciones de uso, las dos tablas deben tener los registros ordenados, si no es así hay que agregar los costos de ordenación. Consiste en recorrer R y S en paralelo combinando los registros y el costo de lectura es los bloques de R más los bloques de S, ¿no? Costos de ordenación son los costos del merge sort. Partition hash join. Los registros de R y S están particionados en pequeños archivos, preferiblemente buckets de un bloque. En la primera fase, si la tabla no está organizada por hash, se particiona. Esta es la fase de particionamiento. La partición se hace con la misma función y los mismos atributos en ambas tablas, y se toma la tabla con menos registros o bloque como outer loop. Supongamos que la tabla menor hecha, tabla de hash, entra en los buffers de memoria. En la fase de prueba, la otra tabla es probada con la función de hash tupla tupla. Cada tupla es comparada con los registros del bucket de referencia y se sacan todas las filas combinadas que correspondan, ¿no? El partition hash join, la otra opción es que ambas tablas estén particionadas por hash, ya sea físicamente o por índice hash. Entonces se hace por bloques de bucket, donde se combinan todas las tuplas de los buckets de ambas tablas para el mismo resultado de función de hash, y se va produciendo la salida de las filas combinadas. Esto puede variar según la cantidad de buffers disponibles y el tamaño de los buckets. También varía si el índice hash o la tabla está particionada por hash. El espacio de buffer afecta en forma importante a varios algoritmos de join. Es preferible tener la mayor parte del archivo más pequeño en memoria y usarlo para el loop externo si fuera posible. La selección previa de una tabla puede disminuir en forma considerable si las filas a considerar eh, en el join. Aquí la idea es, yo tengo dos tablas y las ordeno por hash. Esto quiere decir que voy a procesar todas las tuplas y voy a construir una tabla equivalente, pero las tuplas están ordenadas por hash. Entonces van a estar en los buckets según la función de hash. Aquí vemos un ejemplo. En este caso son simplemente números y la función de hash es módulo 4 de los números. Entonces tenemos el bucket 0, el bucket 1, el bucket 2 y el bucket 3. La tabla R y la tabla S. Entonces tomamos el bucket 0 de la tabla R y tabla S. O sea, si hay algo para hacer un join, necesariamente tiene que estar allí. No puede estar en ningún otro valor. Pues los valores por igualdad solamente pueden estar en los mismos buckets, si usamos la misma función de hash. Entonces, allí vemos que el 16 y el 8 coinciden. Entonces, construimos en el buffer de salida dos tuplas 16 y 8. Luego procesamos la siguiente
el siguiente bucket. En este caso no tenemos nada que coincida, por lo tanto seguimos. En el bucket 2 vemos que hay una tupla que coincide, ¿no? Y en el bucket 3 también hay una tupla. Con eso construimos un bloque del buffer que escribimos al resultado. Pero la idea es esa, ¿no? Nosotros tenemos las tablas ordenadas por bucket, entonces los joins, los X joins, los podemos hacer entre tuplas que están al mismo nivel los buckets del mismo número de la función de hash. El último valor tenemos un 15 y escribimos el último bloque de el resultado del join. Vean que aquí los atributos del resultado pueden estar en cualquier orden, simplemente porque en realidad fue lo que fuimos encontrando en los buckets de la tabla de hash. Eh, Este es el hash no recursivo. Consiste en particionar RS con la misma función de hash para el join entre las particiones R sub i, S sub i, donde SI cabe en memoria, preferiblemente, y se puede usar nested loop por bloques u otro algoritmo de join. ¿Tá? Vean que el costo es 3 BR por BS. ¿Esto por qué? Porque yo tengo que leer BR y BS y escribirlos como tablas de hash. Entonces yo tengo uno para leerlos, otro para escribirlos y luego tengo que leer las tablas de hash para hacer el join. Por eso 3BR más BS. El hash join recursivo, la idea aquí es que nosotros no tenemos suficiente memoria para guardar las tablas todas y ordenarlas o organizarlas por hash en memoria. Entonces tenemos que hacerlo de a pedazos. Entonces es un proceso parecido al que nosotros hicimos con el merge sort join, ¿no? Perdón, con el sort externo. Lo que tenemos que hacer es como el sort externo que dividíamos en archivos temporales y luego hacíamos un merge para obtener un archivo más grande ordenado. Bueno, en este caso tenemos que hacer algo parecido con las tablas para construir una tabla de hash más grande. Entonces vamos haciendo de a pedazos. ¿No? Por eso tenemos los costos logarítmicos acá. Pero la estrategia es lo mismo que el sort externo, solo que con función de hash. Ejemplo de problema de join. Bueno, aquí tenemos nuestro problema del empleado, con el cliente, con la factura, con el producto y con los ventiladores. Y las mismas especificaciones que habíamos visto antes y la misma consulta. También partimos de nuestro árbol canónico y obtenemos nuestro plan lógico definido. Tenemos las tablas y tenemos los costos de la cantidad de bloques que tiene cada una de las tablas. Entonces, la selección del producto por ventilador, por full scan se obtiene una tupla y hay también un índice B+ por nombre. El join con línea de una tupla en la izquierda es igual a la selección y se puede hacer con un índice por ID producto y los bloques que haya que recorrer. También se puede hacer por full scan. El join con factura se puede hacer por bipartición, ya que está ordenado. Si se hace por nested loop se tiene la izquierda en memoria y a la derecha por full scan. O sea, si vamos a hacer el cálculo, por ejemplo, lo que nosotros vamos a precisar para el join con factura es solamente el ID factura, ¿no? Si vemos el resultado del join, vamos a ver que nos va a dar 1050 tuplas. Esas 1050 tuplas solamente precisamos el ID de factura que tiene 4 bytes. Entonces, 1050 por 4 bytes adentro de los bloques que nosotros tenemos de 512, lo que nos va a dar es que precisamos algo menos de 10 bloques de memoria. Y teniendo 20, eso quiere decir que todo el resultado nos cabe en memoria. Por lo tanto, podemos hacer el join por la derecha con full scan, con factura, y por la izquierda no tenemos que hacer nada simplemente porque lo podemos mantener en memoria. Una vez que terminamos con eso, podemos hacer el join con clientes y empleados para obtener los nombre, apellido, empleado y del cliente. Y esto se pueden hacer por full scan o por los mecanismos de bipartición. Estimación del costo de ejecución con subconsultas. Bueno, cuando tenemos
consultas SQL que tienen subconsultas, la mayor parte de los sistemas de base de datos tienen capacidad de hacer optimizaciones. Para subconsultas sencillas pueden darse cuenta y hacer una transformación que sea equivalente a que se hubiera hecho toda la consulta en un mismo nivel, ¿no? Vean, por ejemplo, en este caso tenemos seleccionar los nombres de los empleados tales que estén dentro de los empleados que trabajan en el proyecto número 5, ¿no? O sea, tenemos una consulta principal que verifica que los números de empleados estén en una subconsulta que está diciéndonos, bueno, cuáles son los empleados que trabajan en el proyecto número 5. Sin embargo, podríamos haber hecho una única consulta en empleado y en trabaja, ¿no? Asegurándonos que los empleados con el trabaja coincidan con el número empleado y a su vez el número de proyecto con el valor 5, la constante 5. ¿No? En general, el SQL trata las subconsultas como si fueran funciones que reciben parámetros y devuelven resultados relacionales. Los parámetros son variables de la consulta principal que se utilizan en la subconsulta anidada. Dichas variables se denominan variables de correlación, ¿no? En particular, vean ese capítulo del Silver Chat que tiene alguna información que nos puede ayudar a clarificar el tema. Entonces, suponemos que queremos optimizar esta consulta y podemos hacer un select distinct nombre from la tabla empleado, la tabla trabaja y la condición de que el empleado con el trabaja tiene que coincidir y además que el número de proyecto es el número 5. Entonces decíamos que los optimizadores SQL intentan transformar las subconsultas sanidades en uniones cuando eso es posible o en otras consultas equivalentes. Otros ejemplos, ¿no? Estas son otras formas de representar estas consultas optimizadas de forma de evitar la subconsulta. Pero muchas veces los sistemas no lo pueden hacer o no tienen capacidad de optimización suficiente para resolver la subconsulta y ponerlo en una única consulta. Entonces tenemos que analizar los costos de las subconsultas a pesar de todo. Una consulta correlacionada es una subconsulta que se evalúa para cada tupla de la consulta maestra y en este caso no se almacena a disco los resultados temporales de la subconsulta habiendo solo costos de lectura, ¿no? Este es el caso más caro. En la consulta no correlacionada, el resultado de la subconsulta se computa por una única vez porque es independiente y puede estar asociado a costos de trazabilidad si el resultado temporal no puede ser mantenido en memoria, ¿no? Si el resultado intermedio está en disco, hay que leer todo el resultado para cada tupla del select maestro. Pero si la consulta nos da un conjunto de datos chicos, lo podemos mantener en memoria y no representan un costo excesivamente grande. Veamos este caso, ¿no? En este caso, la consulta select de la tabla trabaja es independiente de la consulta maestra. Por lo tanto, la podemos calcular por única vez y si la podemos almacenar en algún lugar, simplemente lo que hacemos es un join con la consulta principal. Se calcula solo una vez, luego se considera para cada tupla la lectura del resultado generado si es que el mismo no se puede almacenar en memoria, ¿no? En el caso de la consulta subconsulta correlacionada, vemos que hay atributos que están interrelacionados entre la consulta principal y la subconsulta correlacionada. En este caso, la subconsulta se calcula para cada tupla de la relación de la izquierda, ya que depende de los valores que tomen las tuplas de, en este caso, la tabla empresa. Entonces, se va a tener que recorrer todos los empleados de la tabla empleado y para cada uno de esos se va a tener que hacer de nuevo la consulta sobre la tabla trabajo, verificando el valor. Entonces esto tiene un costo que se multiplica por cada ocurrencia de tuplas de la tabla izquierda, ¿no? Al ir recorriendo empleados, cada tupla se debe tomar el valor del atributo y ejecutar la subconsulta sobre trabajo. Los costos van a depender de los mecanismos de acceso disponibles. Lo que sí es cierto que se van a multiplicar
por las búsquedas en la subconsulta trabaja más cada una de las tuplas de la consulta principal. Si empleado tiene muchas tuplas, el costo de la consulta sobre trabaja se multiplica por cada tupla de empleado. En consultas complejas que involucran muchas relaciones y tablas, el sistema de gestión de base de datos puede serle imposible optimizar la consulta. En consultas sencillas, los optimizadores modernos en general logran convertir la consulta evitando redundancias. En general se deberá tratar de transformar la consulta para que no tenga subconsultas, pero especialmente en subconsultas correlacionadas. Reordenamiento de operaciones de selección. Dentro de las heurísticas habíamos visto la regla 3. Coloque las relaciones de tablas con select más restrictivos para que se ejecuten primero, esto es aquellos que producen una relación con la menor cantidad de tuplas o con el tamaño absoluto más pequeño. Luego asegúrese que el orden de las tablas no cause operaciones de producto cartesiano. Si dos select no tienen una relación directa, puede ser conveniente cambiar el orden del tratamiento de las tablas para evitar productos cartesianos. Bueno, aquí tenemos ese tipo de situación. Esto lo podemos hacer no solo para evitar productos cartesianos, sino también para ver si podemos disminuir los costos de la consulta, ¿no? Que quizás intercambiando eh, dos, dos patas de las consultas, ¿no? Las tablas utilizadas, intercambiándolas podemos tener joins que tengan costos menores. Entonces es una cosa que podemos probar. Pero como conclusión, las heurísticas son eso, son heurísticas. Nadie asegura que sean siempre la mejor forma. Algunas selecciones y join pueden generar conjuntos de datos con diversas características. En algún caso puede ser conveniente dar vuelta de izquierda con derecha a alguno de los join para disminuir los costos. El sistema evalúa y estima la estructura de los datos a obtener en la consulta y puede decidir intercambiar el orden de las relaciones a procesar. Temas a considerar: en qué orden vienen los atributos del join, tamaño de las estructuras, tuplas, bloques, medio de acceso, índices, costos incluyendo el ordenamiento, costo de hacerlo de izquierda a derecha versus el opuesto, etc. Bueno, aquí tenemos nuestro ejemplo de empleado con cliente, con factura, línea y producto, los datos que ya habíamos visto, la consulta, nuestro árbol. Entonces vemos que la selección del producto por ventilador tiene un costo de 100 bloques por full scan y se obtiene una tupla. Pero también hay un índice B plus por nombre de costo 3 más 1. Esta es mucho mejor porque en vez de leer 100 bloques solamente tenemos que leer 4. El join con línea de una tupla en la izquierda es igual a selección y se puede hacer con índice por ID producto con costo 3 más los bloques que haya que recorrer. Suponemos ventas y líneas uniformemente distribuidas, entonces el 1% de las líneas tienen ventiladores, o sea que hay 1050 tuplas con ventiladores. Los nodos hojas tienen orden 63 y para 1050 datos son 17 bloques. Entonces el costo total de buscar las líneas es el costo de 3 más 17 más 1050, aproximadamente 1070. En cambio, si se hace por full scan, se tiene un costo de 5000. El resultado es 1050 números de ID factura, que son unos 9 bloques, ¿no? Los cuales lo podemos mantener en memoria. Por lo tanto, el mejor costo es buscar eh, por el índice, hacer con el índice de ID producto que hacer el full scan. El join con factura se puede hacer por bipartición con costo de 1050 multiplicado por el techo del logaritmo base 2 de 500. Esto nos da aproximadamente 9400 bloques. Si se hace por nested loop, se tiene a la izquierda en memoria y a la derecha tiene un costo de 500. Entonces vemos que es más conveniente mantener en memoria la parte izquierda y hacer el full scan que hacer la búsqueda de los atributos por bipartición. El resultado son 1050 pares de cédula de cliente y cédula de empleado que ocupan 17 bloques. Ahora se debe hacer el join con clientes y empleados. La búsqueda por bipartición es techo logaritmo base 2 igual a 5 en empleado y techo logaritmo base 2 de 300 igual a 9 en cliente. Entonces el costo del join es 1050 tuplas multiplicado por 5 más 9, alrededor de 14.700 bloques. El costo por full scan es 20 más 30, igual a 50. Teniendo en cuenta que podemos mantener las estructuras en memoria, daría la impresión que el costo por full scan es más conveniente, ¿no?
El costo total de la consulta sería 50 más 500 más 1070 más 4, 16.274 bloques y se obtendrían 1050 tuplas de resultado. Otras operaciones. Bueno, la proyección es trivial ya que filtra los campos necesarios a los definidos en la lista. En general la proyección no se realiza mientras se intercambian datos en memoria. Sí se debe realizar cuando hay que materializar resultados intermedios para minimizar las estructuras generadas. La teoría relacional sugiere que las tuplas deben ser únicas, para ello es necesario ordenar y eliminar los duplicados. SQL en general no elimina los duplicados. Las operaciones de conjuntos en general son costosas, generan resultados muy grandes y que deben ser escritos a memoria secundaria. Las operaciones unión, intersección y diferencia aplican solamente a conjuntos compatibles. Son los mismos campos y los mismos tipos. Se puede usar hash, sort merge, etc., modificados para estos casos. Depende de los medios de acceso disponibles. Los operadores mínimo, máximo, count, average, sum precisan recorrer las tuplas involucradas. El resultado no es relacional, es un número. Mínimo y máximo pueden ser resueltos buscando por índice o el mecanismo de selección más adecuado. Count, average y sum precisan que sea posible recorrer los registros. Para ello, preferiblemente, o están ordenados con índice disperso o tienen índice denso. Si es índice denso, puede que no sea necesario acceder a los datos, ya que los valores generalmente los tengo en el índice denso. Hay índices que pueden guardar un atributo muy accedido, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de Microsoft SQL Server. Tiene algunos índices en los cuales se guardan los atributos muy accedidos de forma a no necesitar tener que acceder a la tabla. Simplemente en el índice ya encontramos los datos. La estrategia del sistema de gestión de base de datos puede ser sort o hash para agrupar y calcular los valores. Un índice de agrupamiento ya tiene los valores agrupados. Las operaciones de agregación, bueno, vimos el máximo, mínimo. En sí, para hacer esas operaciones, aplica lo visto para sus consultas, porque en los hechos tenemos que resolver la subconsulta para poder obtener esos valores de agregación. En este caso, por ejemplo, tenemos que hacer la selección del empleado 1 por número de departamento y quedarnos con el mayor salario. Nos queda un único atributo que lo vamos a utilizar para la comparación entre el salario máximo, y hacer el join con la tabla de empleados 2. Materialización. Para el ejemplo, vimos que a medida que íbamos seleccionando los datos, las tablas resultantes nos cabían en memoria, entonces no teníamos que materializar. Pero si en algún momento nos hubiera quedado un conjunto de tuplas demasiado grande que no podemos mantener en memoria, o no es eficiente mantenerlo en memoria y al mismo tiempo seguir las otras operaciones que precisamos hacer, en ese caso lo que conviene es materializar, que consiste en simplemente escribir los resultados en una tabla auxiliar que guarda un valor intermedio de la consulta, ¿no? Entonces muchas operaciones, por ejemplo el sort, pueden necesitar crear archivos temporales o de resultados. La evaluación de una consulta genera resultados temporales que pueden ser necesarios almacenar para luego pasarlos al siguiente operador. Esto se denomina evaluación materializada. El resultado temporal materializado se escribe a disco aumentando el costo de las consultas. Muchos resultados de consulta se materializan si luego se van a aplicar a muchas otras operaciones, por ejemplo, vistas, subconsultas, etc. ¿No? La otra situación de diferente materialización es pipelining. En la medida que tengamos suficiente espacio en memoria y si estamos haciendo un conjunto de operaciones de join, lo que podemos ir haciendo es manejándolos como si fueran pipes, ¿no? O sea, que las operaciones relacionales reciben un dato por un pipe, lo procesan y lo mandan por otro pipe a la otra operación. Por ejemplo, la selección manda hacia el join, ¿no? Entonces, consideramos lecturas de las tablas, selecciones, proyecciones y join como procesos separados que intercambian flujos de datos stream. En algunas situaciones no es necesario materializar los resultados intermedios y o finales. Simplemente se lee una tupla de R, se le aplica la selección correspondiente, se lee una tupla de S, se le aplica la selección correspondiente, a AMP se le aplica el join y al resultado se le aplica la proyección. Podemos tener paralelismo a diferentes niveles, procesos diferentes corriendo en paralelo, ejecutándose
al mismo tiempo, operaciones relacionadas ejecutadas en multihilo y múltiples consultas ejecutadas en forma concurrente. En el ejercicio anterior se generan 105 bloques. El ejercicio dice que el sistema tiene 20 buffers. Esto es que tiene lugar para 20 bloques. Si la consulta no hubiera terminado allí, se debería continuar los joins con otras tablas. Si la tabla es una tabla del lado izquierdo de la consulta, como no la podemos mantener en memoria, debemos crear un archivo temporal que contiene este resultado de la consulta, para poder recorrerlo y hacer el join con otra tabla. Entonces puede haber otras situaciones en las que sea necesario o más conveniente materializar. Para los otros casos se mandan las tuplas por memoria. Pipelining. Bueno, elección de plan físico final. En nuestro ejemplo le asignamos a cada parte de la consulta los diferentes costos disponibles dependiendo de los medios de acceso y las estructuras de la base de datos. El sistema luego elegirá la oferta para ejecutar que sea más barata. O sea, lo que nosotros hacemos son, lo que hace un sistema de base de datos es de hacer todos estos análisis y ver las diferentes alternativas. Y entonces para cada una de las alternativas asignarle los costos implementando las selecciones y los join con los distintos mecanismos posibles. Y al final lo que hace el sistema es elegir la más barata para implementar. La elección de las diferentes formas de hacer la lectura de tablas, la selección de los datos y los join, evaluar alternativas de intercambio en el orden de evaluación de los join y por tanto de lectura de las tablas, utilizar información del catálogo para estimar el costo de las diferentes operaciones, guardar los costos de las operaciones en histogramas, tablas de resultados y otras estadísticas tanto online como offline. Con todo eso se toma la decisión y se elige por un plan físico a implementar, ¿no? Este es el plan final que debe ser traducido a una secuencia de operaciones. Entonces, la creación de nuestra transacción consiste en tomar el plan final con la implementación de las elecciones y consultas que se hayan elegido en los mecanismos, y entonces eso se traduce en una secuencia de operaciones y se genera la transacción. Una vez definido el plan final a ejecutar a partir del árbol semántico, este se traduce a una cadena de operaciones relacionales y numéricas que es nuestra consulta compilada para ejecutar en el sistema. Un despachador de tareas le brindará tiempo de ejecución entrelazado con las otras consultas. Detalles de esto los veremos en temas más adelante. Al final se ejecuta la consulta, vamos a ver las propiedades y entorno de las transacciones de un sistema de gestión de base de datos. Si bien tiene muchas cosas comunes con sistemas operativos, hay algunas diferencias sutiles. Y en este ambiente siempre tenemos el código fuente de cada transacción. Podemos ver las modificaciones que las transacciones hacen a nuestro ambiente. Y tenemos mecanismos para matar una transacción y volverla a resucitar. Algunas de estas cosas no eran posibles en los ejemplos de sistemas operativos, pero sí en los sistemas de base de datos. Bueno, un ejemplo, se tiene el siguiente esquema: escuela, maestro, clave alterna, clase, grupos, etcétera, ¿no? Y da la siguiente consulta: obtenga la escuela a la que pertenece el alumno con cédula tanto, identifica el costo de las consultas, en lecturas considera la optimización al tener 6 buffers. Entonces, el archivo plano de estudiantes no tiene índice, por lo que se debe hacer búsqueda por bipartición, ¿no? Vemos que el archivo de estudiantes de alumno es un archivo plano ordenado por cédula de alumno, ¿no? Tenemos 400 alumnos de 56 bytes en bloques de 512, lo cual son 9 registros por bloques y son 45 bloques. El costo de búsqueda por bipartición, en el peor caso, sería logaritmo base 2 de 45 igual a 6. Una vez que obtuvimos la tupla del alumno, podemos buscar su clase. Para un tamaño de tupla de 16 bytes tenemos 512 sobre 16 igual a 32 tuplas por bloque. Para 200 clases tenemos 7 bloques. Con un solo bloque de índice alcanza. La tupla del índice es de 4 más 4 más 8 igual a 16. Entonces entran 32 claves en el bloque. Por tanto, la búsqueda tiene costo 2. Una vez obtenido el grupo, podemos identificar el maestro. Hay 100 maestros de 64 bytes y tenemos 8 tuplas por bloque. Por lo tanto, tenemos 13 bloques de maestros. Por cédula, el índice es de 4 más 8 igual a 12, por lo que entran 42 tuplas de índice. Entonces, con un solo bloque alcanza. El costo es 2. Obtener la escuela tiene costo 1 al tener un único bloque.
Y el costo total de la consulta en el peor caso es de 11 bloques leídos. Para la consulta, obtener todos los alumnos del maestro Carlos Pérez, obtener el plan lógico, partiendo del árbol inicial, suponer que tenemos un índice B plus en alumnos por año grupo de costo 2 para la primera búsqueda y luego secuencial. Suponemos que no hay más de 20 alumnos por clase y suponemos que cada maestro tiene como máximo dos grupos. Suponer peor caso. Tenemos la consulta siguiente. Entonces hacemos el árbol inicial, generamos la optimización por heurísticas, ¿no? Bajamos la selección del maestro, bajamos las otras selecciones para hacer los join, tenemos las proyecciones para achicar el conjunto de datos que vienen hacia la consulta y queremos evaluar el plan físico y se busca por Carlos Pérez en la tabla maestro con índice multinivel. Entonces hay 13 bloques. El índice denso tiene nombre del maestro en 20 bytes y puntero al registro de 8 bytes. Hay 18 claves por bloque. Por lo tanto tenemos 6 bloques de primer nivel. Entonces con un bloque más se completa el índice. La búsqueda tiene por tanto costo 3 y se obtiene una única tupla. Se hace el join con clase por cédula de maestro. Para 200 clases el índice tiene tupla 8 más 4 igual a 12 bytes. Tenemos entonces 42 tuplas. El nivel más bajo del índice tiene 5 bloques. Con un bloque más se completa el índice y se tiene un costo de 2 más n bloques de resultados. Para el peor caso serían 4 bloques y obtenemos 2 tuplas con año y grupo. Se hace el join con alumnos buscando por año y grupo con el índice arriba indicado. Tiene costo 2 inicial y luego hay que leer 20 alumnos en forma secuencial. El índice tiene tuplas 4 más 4 más 8 igual a 16 y hay 32 menos 1 tuplas por bloque. En el peor caso se deben leer un bloque más del índice si nuestra secuencia estuviera cortada. Y en el peor caso se leen 20 bloques de datos. El costo final del plan físico es de 30 bloques. Con esto terminamos la discusión de esta última parte de optimización y costos de consultas.